Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes 16 de febrero en esta última Agenda M de esta semana, que vamos a comenzar revisando algunas noticias que, pese a que estamos en receso legislativo, ya se están comenzando a generar noticias, algunas polémicas también en términos de lo que va a comenzar a ocurrir a partir de marzo, cuando se tomen gran parte de los proyectos emblemáticos del gobierno, donde sabemos muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen mucha relación con el mundo de la economía, y por eso es que los tratamos acá en Agenda Económica. Uno en particular, uno de los más importantes, la reforma de pensiones, que lo último que supimos de esto fue a fines de enero, cuando fue aprobado y despachado por la Cámara de Diputados, y a partir de la primera semana de marzo se va a comenzar a tramitar nuevamente. Desde la derecha dicen que esto es un cascarón que hay que llenar de contenido, por lo tanto van a ser varias las discusiones que van a comenzar desde cero, mientras que desde el Ejecutivo ya están haciendo un llamado a la oposición a ir adoptando algunas de las definiciones con las que viene este proyecto de ley, particularmente lo que ocurre con el 3 y 3. Y acá se generó una polémica, como les decía, por las palabras de la ministra Camila Vallejo, quien hizo referencia o llamó a la derecha a hacer honor al espíritu de acuerdos que tenía el presidente Piñera, algo que fue criticado de parte de algunos de sus ex colaboradores. ¿De qué se trataba el proyecto de pensiones que presentó el expresidente Sebastián Piñera y cómo lo valoran? ¿Cómo se podría, de cierta forma, adoptar o meter en esta discusión dentro de esta reforma de pensiones que se está discutiendo? Todo eso en la siguiente nota. Un aporte del 3% adicional y gradual, un fondo de ahorro colectivo y solidario de 3% de este 6% de cotización adicional, que son de cargo del empleador, serán administrados por una institución pública. Suena conocido, ¿no? Recién comenzaba el año 2020 y el entonces presidente Sebastián Piñera daba a conocer al país los ejes de la reforma de pensiones que ingresaría al Congreso. Días después de esa cadena nacional, la OMS declararía una pandemia mundial y todo quedaría en nada. 4 años después, el gobierno, que en ese entonces era oposición, recurre a esa iniciativa para avanzar en la propia. La fórmula del 3-3 fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó. Y por lo tanto yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del expresidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3-3 en el Senado. Palabras de la vocera de gobierno que aluden a ese espíritu republicano que se generó durante el funeral de Estado del expresidente Piñera. Sin embargo, ex colaboradores del fallecido mandatario ya no piensan igual que hace 4 años. Si bien hemos tenido un espacio de mayor reflexión, yo esperaría que nadie tome la contingencia para tratar de sacar algún rédito que sea en algo distinto. Es una mala frase el tratar de decir reivindiquemos al presidente Piñera en algo de hace 3 años atrás, que todos los ministros que hoy día eran parlamentarios en ese momento votaron en contra. Entonces no tiene ni un sentido que ellos quieran reivindicar algo de lo cual no les gustaba y que además cambió radicalmente después de la pensión garantizada universal. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el cambio del 3-3 que había en la discusión del proyecto previsional en el pasado gobierno con lo señalado por el expresidente Piñera en sus últimas apariciones de prensa? Porque entre medio se creó la PGU, y la PGU involucra más de 3 puntos destinados a solidaridad. Por consiguiente, ese factor solidario queda cubierto ya con lo que es la PGU. ¿Y qué planteaba la propuesta del expresidente Sebastián Piñera a grandes rasgos? Primero, aumentaba la cotización obligatoria en 6 puntos a cargo del empleador, y donde una mitad iría a ahorro individual y la otra para ahorro colectivo y solidario. Este 6% sería administrado por un ente público y contemplaba a otras organizaciones sin fines de lucro como cooperativas de afiliados. Las AFP no administrarían esos fondos y además estas comenzarían a devolver parte de la comisiones cobradas a los afiliados cuando los fondos rentaran negativo. Las similitudes con la propuesta del actual gobierno son evidentes. La gran diferencia es la pensión garantizada universal. Esperamos avanzar durante los próximos meses la reforma de pensiones para que todos quienes han trabajado durante toda su vida puedan tener una pensión digna
y que la PGU aumente, pero además que exista solidaridad en el sistema para favorecer particularmente a las mujeres. Debate que excede a los integrantes del anterior y actual gobierno. También se da a nivel legislativo. No hay duda que la urgencia es tener un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto. Y el expresidente Piñera lo tenía muy claro. Yo espero que los actuales parlamentarios lo sigan teniendo claro, pero al mismo tiempo sean coherentes y consecuentes con lo expresado en sus exequias. Es el momento de legislar justamente para dar continuidad a uno de los acuerdos que pretendió sacar adelante el expresidente Piñera en el Congreso. El gobierno debe entender que la fórmula del 3 y 3, que en su momento acordamos durante el gobierno del presidente Piñera, es una fórmula que ya no sirve. Primero porque está la pensión garantizada universal. Porque la PGU significó sumar 5 puntos más de cotización a las actuales. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas que evaluar, pero obviamente hay ideas muy importantes que vamos a extraer del proyecto del presidente Piñera, pero las cosas han cambiado porque esto fue hace mucho tiempo, las condiciones del país eran distintas. Reforma de pensiones que retomará su tramitación en la Comisión de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social del Senado la primera semana de marzo. Bueno, acá hay varios, ustedes lo escuchaban, algunos parlamentarios que han dicho que hay elementos de la reforma de pensiones del expresidente Sebastián Piñera, que recordemos, está en este momento ese proyecto de ley en el Congreso durmiendo básicamente, y que pueden ser rescatados para ir de alguna forma complementando la discusión de la reforma del gobierno. Yo los quiero invitar a revisar una gráfica que hemos preparado con algunos de los ejes, de los grandes ejes en los que se basaba esta reforma del presidente Sebastián Piñera, que acá ustedes van a ver, de cierta forma era bastante similar a lo que se está discutiendo hoy día, no al proyecto original del gobierno, a lo que se está discutiendo hoy día. En particular, esta parte es prácticamente la misma, el 6% de cotización adicional que es a cargo del empleador. En ese momento, cuando se presentó, se pasaba de un 10% de cotización a este 16%. Este 6% se dividía la mitad a cuenta individual y la mitad a un ahorro colectivo solidario. En este caso, este 3% de solidaridad también tenía una subdivisión. En particular, lo que decía es que 2,8% de esa mitad iba a un ahorro colectivo intergeneracional y un 0,2% para un seguro de dependencia. ¿Qué pasaba con este 6%? ¿Quién lo administraba? Bueno, punto importante, que ha sido parte de la discusión central en esta reforma. Era administrada por un ente público y también se abría la posibilidad de otras instituciones, como por ejemplo instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo la creación de cooperativas de afiliados. Esto también hay una similitud con la reforma actual. Y también contemplaba la posibilidad de, ante rentabilidades negativas en los multifondos, la AFP podía devolver o debería devolver hasta el 20% de las comisiones cobradas a los afiliados. Eso es parte de lo que señalaba la reforma a grandes rasgos del expresidente Sebastián Piñera y que podría ser de alguna forma sacar algunos puntos para incluirla en esta discusión. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué no siguió esta reforma del presidente Sebastián Piñera? Bueno, recordémonos, esto fue a principios de enero de 2020. Días después se declaró la pandemia mundial y todo quedó en nada. Finalmente se extrajo parte de esta reforma y se creó la PGU. Y esa PGU es justamente hoy día el gran punto que señalan desde la oposición, desde la derecha, para decir que las condiciones han cambiado y que ese proyecto de alguna forma ya no se justifica porque existe la PGU y ese es el método para hacer solidaridad. Por ahora vamos a pasar a otro tema, porque ayer se presentaron por parte del Ministerio de Economía los lineamientos de lo que va a ser el próximo censo, una herramienta muy importante para nuestro país que es clave para la generación de políticas públicas, para ver, para la generación del presupuesto, para las distintas políticas públicas que existen, para definir hacia dónde tienen que ir los focos, las preocupaciones, los énfasis de las políticas públicas de nuestro país. Es una herramienta clave y que sabemos, la última ha sido bastante criticada, por lo tanto este proceso va a ser clave para el futuro de nuestro país. Yo los invito a revisar todos los detalles en la siguiente nota.
Los datos dicen que fue entre 1777 a 1778 que se realizó el primer censo por la Capitanía General de Chile, cerca de medio siglo antes de que el país consiguiera la independencia. Y la población contabilizada fue 259.646 personas. 246 años después se llevará a cabo la última versión de la estadística, que es vital para la política de Estado. Nuestro censo es el operativo estadístico más importante del país. Es importante para un conjunto muy amplio de políticas públicas, para toda nuestra arquitectura estadística. Por ejemplo, el censo nos da información muy relevante para efectos de construir el marco muestral de la CACEN, que nos permite a su vez saber cuántas personas viven en situación de pobreza del país. Desde los 80 se había acordado hacerlo cada 10 años, pero el bochorno de la encuesta en 2012 llevó a repetirlo en 2017. Y 7 años después llega nuevamente este proceso que busca retomar la seriedad y para ello hay varios cambios. Este inicio va a ser el día sábado 9 de marzo y en ese día va a comenzar entonces el despliegue de los censistas para llevar a cabo el levantamiento de la información censal, ¿ya? En este día ustedes van a empezar a observar el despliegue de los aproximadamente 25.500 censistas. Debemos censar a todas las personas que residen en el territorio nacional. Y estas personas pueden ser chilenas o extranjeras, pueden ser recién nacidos hasta personas mayores. Puede responder el censo cualquier persona que resida habitualmente en la vivienda que está siendo visitada. Tiene esa persona que tener 18 años o más. Y el último punto, que es, diría, uno de los puntos bien importantes y que es el llamado a la tarea que tenemos que hacer todos y todas antes que nos visite el y la censista, es que debe conocer la información de los residentes habituales de sus viviendas. La población total documentada en el censo de 2017 consolidó en 17.574.003 los habitantes en Chile. Cifras que se estiman ahora superarían los 20 millones, generando un debate dentro de las alternativas de censo, actuales donde se intentará hacer 2 veces vía presencial y una tercera vía internet. No, yo preferiría hacerlo vía internet, considerando de verdad todo ese tipo de visitas a veces inesperadas que nos llegan a la casa, pues sería también un motivo más para hacerlo vía internet. Me parece mejor por internet porque generalmente la gente que trabaja no está generalmente en la casa. Llega tarde o se va temprano y que te vuelvan a citar de nuevo, es preferible que te lo hagan por internet. No a cualquiera se deja entrar y la verdad de las cosas, cuando hay una persona sola en la casa es peligroso. Ahora, si hubieran 2 o 3 personas, por ahí sí no habría ningún problema. Pero la inseguridad que estamos ahora viviendo está malo. Yo creo que por internet, el tiempo más que nada, porque mucha gente trabaja y no se encuentra en casa. Sería genial si lo hicieran vía domicilio, más efectivo la numeración de las personas. Desde el 9 de marzo y por 3 meses se llevará a cabo el censo, el cual es vital para las políticas de Estado. 8:17, nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con informaciones acá en Agenda Económica. 8:21, ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica y vamos a revisar, hacer un análisis de lo que ocurrió con el dólar, que si bien el miércoles tuvo un descanso en esta racha alcista que venía reflejándose ya varios meses, ayer volvió a corregir luego de nuevos datos en Estados Unidos, también luego de lo que se conoció respecto a la minuta de la reunión de política monetaria que señaló que se habría evaluado una rebaja de 150 puntos bases. El análisis y lo que podría pasar más adelante lo tienen los especialistas, por supuesto, de BFX. Esta semana hemos visto alta volatilidad en el dólar peso, impulsada principalmente por el dato de IPC desde Estados Unidos, donde los datos salieron mejor a lo esperado. Esto llevó a que la divisa llegase a cotizar a 977 pesos, donde desde ese momento empezamos a ver una corrección hasta los 953 pesos. El día de hoy tuvimos datos desde Estados Unidos nuevamente, donde los datos más importantes fueron las peticiones de desempleo, donde salieron mejor a lo esperado, pero las ventas al retail disminuyeron. Eso hizo que la divisa volviera a corregir nuevamente. El Banco Central tendrá la tarea difícil de bajar las tasas y en cuánto, ya que si las tasas disminuyen más de 125 puntos base, es probable que veamos un dólar nuevamente alcista hasta los 970, incluso hasta los 1.000 pesos.
donde están muy pendientes también de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, con el dólar en particular, es al otro lado de la cordillera, nuestros vecinos de Argentina, que desde que el presidente Javier Milei asumió el poder se ha evaluado el tipo de cambio, el dólar en ese país, más de 150%. Bueno, en CNN hicieron un ejercicio bastante interesante porque lo que se señala ya es que el costo de vida en Argentina ya está igualado al de España, pero con poder adquisitivo bastante distinto. ¿Cómo es la diferencia entre lo que se vive en Argentina y en Europa? Todo eso lo reportearon desde CNN Argentina. Los precios de Argentina son cada vez más parecidos a los que pueden encontrarse en España. Sin embargo, en España el salario medio es 9 veces mayor que en Argentina. Hoy Argentina es el país del mundo con mayor inflación. Por eso ir al supermercado aquí en Buenos Aires o en Madrid puede costar casi lo mismo. Esta compra que acabamos de realizar nos costó 28.806 pesos, 22,64 € al tipo de cambio blue o informal y 30,61 si tomamos la cotización oficial del euro. Nosotros nos gastamos 20,62 euros. ¿Qué te parece si comparamos? Ahora, ¿qué pasa con los sueldos? ¿Los salarios en Argentina y en España son similares? Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Eso sí, en España en 2022 el salario medio bruto mensual era de 2.128 euros, según el último dato oficial disponible. Aquí, en cambio, el sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires asciende a 262.142 pesos, según las últimas estadísticas oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2023. Si lo pasamos a euros, el sueldo sería de 278 euros al tipo de cambio oficial, pero de 197 euros al tipo de cambio paralelo, que es el precio al que puede acceder el argentino a la divisa europea. La diferencia es de más de un 900%. Es decir, a un argentino estos productos le cuestan más o menos lo mismo que un español, pero gana 9 veces menos. ¿Cómo se explica esta situación? Hay que entender que hoy lo que tenemos en Argentina, producto de todavía las fuertes regulaciones cambiarias que hacen que la población no pueda comprar dólares, es que vos tengas una brecha entre un dólar, podríamos llamar hoy comercial, y un dólar financiero. Que si bien hoy está en niveles mucho más bajos que lo que estaba a fin del año pasado con la gestión anterior, eso te genera una distorsión muy importante entre los precios locales, los precios medidos en dólares, que son los que uno utiliza para comparar a nivel internacional. Y obviamente después está la comparación con el tema de los sueldos en Argentina, ¿no? Entonces uno ahí ve que se da esta paradoja de que, como bien decías vos, cuando uno compara algunos precios de algunos productos, salen lo mismo acá que en España o en algún país europeo. Ahora, cuando comparamos el salario de Argentina medido en la misma moneda, en dólares, contra esos países, es un ingreso, digamos, te diría que hasta 10 veces más bajo. Para tener una referencia, hoy Argentina tiene el salario en dólares, el salario mínimo más bajo de la región, aproximadamente unos 250 dólares medidos al tipo de cambio oficial. Si utilizáramos el tipo de cambio financiero sería todavía más bajo. Argentina viene ya con más de 10 años de estancamiento y de un nivel de actividad económica muy malo, que eso se traduce en salarios que no alcanzan ni siquiera a tener un poder de compra decente en Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas? En Argentina venimos de una fuerte devaluación que ha acelerado aún más la alta inflación. Incluso desde el gobierno reconocen que los precios seguirán subiendo en los próximos meses. Aquí la inflación ha venido bajando y se ha mantenido estable, con lo que en los próximos meses no se esperan mayores cambios. Lo que sí podría cambiar el escenario aquí en Argentina es una nueva devaluación de la moneda, lo que abarataría los costos comparativamente con países como España, pero volvería a impulsar la inflación y los precios para los argentinos serían aún más caros que hoy. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Pau Mosquera,
Buenos Aires. Y Barcelona, España. 8:27, hasta acá dejamos esta edición, la última edición de Agenda Económica AM de esta semana, pero por supuesto ustedes sigan en compañía de CNN porque vienen todas las noticias en Noticias Express.